Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bien, vamos a tener una pequeña oración para poner en manos del Señor su palabra. Siempre les digo que es su palabra, por lo tanto, debe ser el Espíritu del Señor quien ministre, ¿no? Y que sea Él quien interpele la vida nuestra. Por eso trato siempre de estar siempre encima del texto, de la palabra de Dios, para evitar comentarios propios, ¿no? Porque eso le da autoridad a lo que el Señor pone en nuestra boca. Vamos a orar, hermano. Pido a la iglesia que me acompañe. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por tu gran misericordia, por estar pendiente, Señor, del día a día de nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos amaste y nos sigues amando. Gracias, Señor, por la palabra que has revelado y has permitido que se escriba, que se haya escrito, porque ella es nuestro mayor referente para no equivocarnos y para no repetir los errores de nuestros hermanos, que muchos de ellos están en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, bienvenidos, ¿no? El diálogo con la palabra de Dios. Nosotros hemos estado tocando algunos textos, ¿verdad?, que tienen que ver con la esperanza, con la historia de algunos protagonistas bíblicos, donde hay involucradas mujeres y hombres. Y que eso nos refleja que Dios no hace acepción de personas. Pero nuestras teologías, nuestras interpretaciones teológicas, siempre tratan de hacer diferencia, ¿no? Pero no vemos a un Dios que hace diferencia, más allá de las funciones que debe cumplir cada uno. Pero somos iguales, ¿no? Tanto hombre como mujer. Y digo esto porque siempre hemos creído, aunque esto es arriesgado que yo se lo diga, pero yo recibo las piedras, no importa. Pueden tirar todas las que quieran. Cuando Génesis habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, y llamó al hombre Adán, ¿no? Pero los últimos estudios que se han desarrollado eh, apuntan, ¿no?, de que Adán significa humanidad. Adán y Eva significa humanidad. Y no una persona como tal, sino que es representada en la figura de ellos dos para representar la humanidad. Y cuando uno se analiza un poco eso, dice, bueno, pero ¿cómo es que llegaron los motilones aquí al Amazonas? O sea, Dios los puso allí, o salieron de Adán y Eva. Cuando uno comienza a hacer preguntas un poquito eh, eh, osadas, ¿sí? Te das cuenta que Dios no está limitado a una persona. Yo creo que Dios creó a la humanidad. Y Dios colocó al hombre y a la mujer en las diferentes geografías y latitudes del planeta. No se explica cómo llegaron algunos, por ejemplo, los chipchas en Colombia, o los incas en Perú, o los mayas en Guatemala, México, los aztecas. O sea, ¿cómo fue eso? Entonces, pero no quiero entrar en ese campo, simplemente un poquito jorungar la curiosidad, ¿no? Pero eso no debe debilitar nuestra fe, porque al final de la historia, Dios creó a la humanidad. Pero era más fácil explicarlo de esa manera. Pero yo creo que también el Espíritu de Dios nos deja a nosotros algunas interrogantes en su palabra, para mantenernos ocupados, hermano. Mantenernos ocupados, mantenernos atentos a su palabra. Siempre he creído eso, ¿no? Siempre lo he creído. La semana pasada, antepasada, o pasada, el hermano Ramón habló de un texto muy interesante. Algo que está allí sobre
los eventos, y sobre la historia, sobre esa experiencia de Jesús con, con el necesitado, ¿no? Era un hombre necesitado. Era un hombre que no podía entrar al estanque, ¿no era? Porque habían otros que, bueno, estaban sanos, pero tenían algún otro tipo de enfermedad y se lanzaban al estanque o los metían. Yo me imagino que eso debe haber sido toda una mafia, un cartel y cobraría, ¿no? O sea, pensando en la naturaleza nuestra humana, tiene que haber habido algunos grupos y me imagino que ahí se movía, bueno, pues, se movía el egoísmo, la maldad y también la necesidad. Entonces la necesidad, aparentemente en ese texto, es un factor de que el hombre, o el hombre, yo diría en este caso el pueblo de Dios, bajo la necesidad, tenga ciertas actitudes, ciertos comportamientos, que a veces que no los evalúa a la luz de las escrituras, sino que actúa por necesidad. Entonces uno se pregunta, ¿Dios entiende eso? Yo creo que sí. Pero lo que está más allá de eso, o otro elemento que puede estar más allá de eso, esa enseñanza que Ramón eh, tuvo el domingo pasado, es que es el amor de Dios por nosotros. Y entonces es como decir, es como dice Malaquías, que es el texto que hoy vamos a tocar, una pequeña parte de ese texto, que Malaquías es experto en formular preguntas a la revelación de Dios. Dios le revela a Malaquías eh, lo que él está viendo, lo que él está viendo en el pensamiento, incluso quizás en el verbo del pueblo de Israel en ese contexto histórico. Y entonces Malaquías toma la revelación y él formula preguntas a lo que Dios le ha revelado. O también podemos creer que Dios le formuló las preguntas a él y él las escribe. Pero es interesante porque la primera pregunta que uno observa en el texto es eso que vemos muchos siglos después con la vida de Jesús en esa enseñanza particular, que le dice, Señor, fíjate cómo le dijo el pueblo, hacia allá vamos ahorita, pero es pertinente hacer la transferencia. Dice, Señor, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Y qué bonito saber que Dios da una respuesta allí, pero vemos que esa respuesta de Dios es continua, continua en el tiempo, no ha parado, no ha dejado Dios de amar a su humanidad. Y en este aspecto específico, Dios no ha dejado de amar a su pueblo, al pueblo que llamó para que llevara sobre sus hombros la responsabilidad de mostrarlo al mundo y mostrar su gloria. Pero también se la dio al pueblo que injertó en el olivo natural, que somos nosotros. Y qué bonito es ver que esa pregunta que hace el pueblo de Dios, eh, que se hacía en su mente, en su corazón y en sus acciones, es interesante, ¿no? Porque no es la única que hace, pero para mí es una de las más importantes. ¿Por qué dices? Y Dios le dice, el pueblo dice, ¿por qué ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Cuando vemos la enseñanza del domingo pasado, vemos que allí se ve por qué nos ha amado Dios. Y lo importante es hacia dónde muestra el amor. No lo muestra a quienes presumen que no necesitan a Dios, sino sobre aquel más indefenso frente a una sociedad egoísta, una sociedad individualista y una sociedad consumista.
aún en aquel tiempo. Imagínense hoy, donde una de las grandes filosofías que se mueve en nuestro mundo es el individualismo. Un materialismo encarnizado, donde ese materialismo, ese consumismo, nos ha llevado a mostrar a Dios lo peor del ser humano, lo peor. Pero aún así, Dios le dice, yo los he amado, y ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Qué bonito eso. Pero no voy a seguir porque voy a terminar la predicación. Pero entonces vamos al texto, ¿no? Vamos a... Ok, aquí hay un postulado de un hermano que se llama P. Shelley. Es un tremendo teólogo y me gustó eso cuando leía su libro, ¿no? Dice, ningún daño más grande puede hacerse a la causa de Cristo. Escuche bien, ningún daño más grande puede hacerse a la causa de Cristo que el que resulta del fracaso moral y espiritual de uno de sus siervos. Uno, ni siquiera es de la comunidad, sino de uno de la comunidad. ¿Qué significa eso? Significa el gran peso que tiene usted como hijo o como hija de Dios sobre esto que dice este hermano, sobre el fracaso moral y espiritual que usted puede desplazarle a la obra de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando hablaba Jeremías sobre que Jeremías pertenecía a una comunidad diádica? ¿Y que explicábamos que era una comunidad diádica? Bueno, una comunidad diádica, para refrescarlo, es una comunidad donde los que forman parte de esa comunidad se cuidan y se protegen unos al otro. Ninguno hace nada que afecte la ética moral y espiritual de esa comunidad. O sea que todos trabajan y todos se mueven, todos actúan, todos accionan en función al beneficio de la comunidad para que la comunidad no sea afectada. Kelly dice de alguna manera eso, pero en otras palabras. El pueblo de Dios es una comunidad diádica. Es una comunidad diádica. Donde si uno de esa comunidad falla, hermano, fracasa, afecta a toda la comunidad. Usted podrá estar diciendo, bueno, eso es lo que tú crees, pero no es lo que yo creo, es lo que está pasando. Es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, o de aquellos que dicen ser pueblo de Dios, que se han infiltrado para destruir la obra de Jesucristo. Y de eso debemos tener mucho cuidado, estar muy alertas y vernos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo. Porque afecta a la obra de Cristo. Afecta a la obra de Cristo. Entonces, me parece que el pensamiento de este hermano, yo me imagino que surge de toda una investigación, todo un análisis, toda una experiencia vivencial. Recordemos entonces que pertenecemos a una comunidad donde ninguno puede hacer algo para afectar a la comunidad del Señor. Por eso que cuando actuamos, cuando nos movemos en nuestra sociedad, que tiene demasiadas variables que nos empujan, que nos están tentando para fallar, y de eso hablábamos hace 2 domingos atrás, tenemos que estar alerta. Porque se pierde fácilmente, se pierde la razón del llamado que Dios nos ha hecho. Y lo podemos confundir con que, bueno, yo soy humano, sí. Por eso el Señor le dice al pueblo de Israel en aquel contexto histórico, siglo V, mediados del siglo V, antes de Cristo, ustedes dicen, yo les he amado, y ustedes dicen,
¿En qué nos has amado? Osado, irrespetuoso, irreverente. Así ha llegado a ser, así el texto bíblico, la palabra de Dios, nos revela cómo el hombre se ha comportado con Dios, y más su pueblo primogénito. En uno de esas inspiraciones que el Señor te da, y yo me sonrío porque tiene que venir el Señor, no puede venir en nuestra mente, ¿no? Yo decía algo así como esto. Nosotros tenemos el mayor referente en la experiencia de los que han sido y fueron protagonistas de la revelación de Dios. En ellos tenemos nuestro mayor referente para no equivocarnos y para no repetir sus pecados. Para no repetir sus errores. Aquí está. Aquí está escrito, hermano, el mayor referente que tenemos, que ellos no tuvieron. No lo tuvieron. Ellos no podían otra vez leer. No, nosotros sí podemos leer, releer, hasta aprender. Esto no está aquí, pero tengo que decirlo. ¿Cuánto tiempo invertimos en la lectura de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo invertimos en la lectura de nuestro mayor referente? Nuestra mayor referente, que nos consuela, nos revela y nos ayuda a no equivocarnos, a no fallar en lo mismo que ellos fallaron. Ahí está, la palabra escrita. ¿Recuerdan la enseñanza pasada? Que una de ellas era que Jesús, ¿qué fue lo que Jesús utilizó? La antepasada, perdón. ¿Qué fue lo que Jesús utilizó para contrarrestar la palabra? ¿Y quién la usó? Satanás. Entonces hablábamos de una realidad, la realidad de la tentación que tiene el pueblo de Dios como pueblo suyo. ¿Por qué? Porque su trabajo es romper, desacreditar, deshonrar el nombre del Dios vivo. Ok, vamos a pasar la página, la lámina. Preguntas y respuestas de Dios al actuar de su pueblo. Preguntas y respuestas de Dios al actuar de su pueblo. Malaquías 1, del 1 al 14. Porque vean cómo dice la palabra de Dios. Esta profecía, dice Malaquías, ¿no? Capítulo 1. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Imagínense, cómo empieza el texto, ¿no? Empieza determinando de dónde es la procedencia de esa revelación. No es humana. No es humana. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy, hermano, hay una tendencia muy fuerte de que el que está aquí al frente quiere a veces abrogarse eso. Y entonces habla cosas que Dios le está diciendo. Y pone el texto de segundo plano. No, aquí lo primero es la palabra de Dios. Primero. Ella es la que debe hablar. No nosotros. Nosotros solo somos el instrumento que Dios usa para comunicar. Así como el profeta Malaquías. Simplemente fue un instrumento. Pero ese instrumento tenía que tener cualidades que agradaran a Dios. Que agraden a Dios. Entonces vean cómo sigue el texto, hermano. Dice, yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. Yo voy a cambiar la versión, ¿sí? Voy a leer Reina Valera. Le disculpo que haga esa transferencia. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel
por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vosotros y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ok, vamos a avanzar adelante. Vamos a pararnos allí un momento. Ahora, ¿en qué nos amaste? Es la pregunta, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Es que es interesante eso. Muy interesante, ¿no? Ok, vamos a avanzar. Ahora, fíjense, cuando uno comienza a buscar, a escudriñar, como dice la palabra, si escudriñares como tesoro mi palabra y la buscares como tesoro, entonces entenderás, descubrirás, Dios te revelará. Y vean lo que más o menos, no para justificar la pregunta, pero sí para entender el por qué ellos tenían esa actitud. Y preguntaban en su quehacer diario, en la vida, el quehacer diario, fíjense que viven preguntándose, viven quejándose, viven diciendo de Dios. Hoy hay algo muy semejante, pero que es muy sutil y es muy engañoso. Hoy mucha gente dice de Dios que Dios dice. Y aquí hay una similitud, hermano. Este pueblo estaba diciendo cosas. Y una de ellas, que me parece que cuando el autor la incluye de primera, es porque tiene una gran importancia. Y no que las otras no tengan importancia, pero esta tiene una gran relevancia. ¿Por qué? ¿En qué nos has amado? ¿En qué? O sea, vean que es la pregunta. O sea, como que yo le digo, no, hermano, yo te he ayudado a ti, pero ¿en qué me has ayudado? ¿En qué me has ayudado tú a mí? O sea, es como de preguntarle al Creador, ¿en qué nos has amado? Entonces vean algo del contexto. Vean algo de lo que el pueblo es llevado a esa actitud, a ese comportamiento. Una de las cosas, fíjense, ¿cuál era el contexto o cuál es el contexto que está detrás de esa actitud del pueblo de Dios? Algunas cosas, porque son muchas. Una vez que habían retornado del exilio de Babilonia. Entonces imagínense que si vienen de un exilio, ¿cuál es la condición de un exiliado? O muy rico o muy pobre. Pero allá el exilio no es como el exilio de hoy. No, allá era esclavitud. Porque fueron llevados a Babilonia ¿bajo qué? Bajo la destrucción de un pueblo. Y tuvieron años allá. Muchos años. Entonces venían del exilio. Dicen algunos historiadores que eso era como un remanente que salió más o menos de casi 50.000 personas que regresaron, ¿verdad? Pero eso puede ser relevante o no. Pero lo cierto es que hubo un retorno. Lo otro es que las promesas, entonces los profetas que estaban en el exilio, fíjense, prometieron cosas de parte de Dios que son ciertas, pero ellos les hablaban a ellos de esperanza y lo resumen de esta manera. Las promesas de libertad, ellos recibieron allá en el exilio, por medio de los profetas, promesas de libertad, prosperidad y dominio mundial, pero no los veían venir. No veían venir eso. Y estaban en Judá, en Jerusalén. Habían poseído la tierra nuevamente. Al contrario, el pueblo se vio dominado y tutelado por los persas, nuevamente. Salieron de una cosa y cayeron en el otro. Salieron de la dominación de Babilonia y los persas conquistan Babilonia y entonces otra vez. Pero bueno, si nos prometiste que había la promesa de libertad y nos prometieron prosperidad y nos prometieron que nosotros vamos a dominar el mundo. Pero no lo veían venir.
Así a veces nosotros creemos, a veces, cosas así similares. No vemos venir que Dios sana inmediatamente. No vemos venir que Dios no acaba con esto o con aquello. No vemos venir que hasta cuándo. Pero vean lo que trato de que entendamos. Detrás de nuestras palabras, o detrás de nuestras acciones, siempre hay un contexto. Un contexto que yo he vivido o que me han inoculado. Entonces vean lo que sigue, ¿no? Repito esta parte. Al contrario, el pueblo se vio dominado y tutelado por los persas. Salieron de dominación de un imperio y caen en otro. Pero bueno, y la libertad y la esperanza que nos hablaron los profetas, la cosa es un choque. Es un choque de lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta, pero lo que estaban viviendo era otra cosa. Aparentemente allí hay como una justificación. ¿Por qué no haces? ¿En qué dices que nos amas? ¿En qué? ¿En qué nos amas? Pero mira, salimos de la dominación de un imperio y caímos en otro. No vemos la libertad, no vemos la prosperidad. Los gobernaron con mano de hierro. O sea, los oprimieron. Mano de hierro es que los oprimieron. Les impusieron impuestos y tributos muy altos. Imagínense eso. Los dominan con mano de hierro, les ponen impuestos y tributos altos. Siguen bajo la dominación de otros pueblos, como esclavos, o quizás una esclavitud diferida, como la de hoy. El hombre hoy vive bajo esclavitud, hermano, bajo los ciertos poderes, bajo los poderes del mundo. Los obligaron a proveer de provisiones a los soldados encuartelados en sus territorios. O sea, los soldados que estaban protegiendo sus territorios, eso nos dice que siempre eran asediados. Esos pueblos vivían asediados en guerras, en guerrillas, en sediciones, en revoluciones. Bueno, X. Entonces imagínate la zozobra, la angustia. Entonces dicen, pero bueno, nos prometiste libertad. Ustedes, los profetas, nos prometieron libertad, prosperidad y dominio mundial. Y nada llegaba. Nada llegaba. Buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Porque eso dice mucho de cómo nuestras acciones o cómo el vivir en nuestro mundo nos desvía rápidamente y nos hace olvidar. Recuerda, para reforzar lo que la hermana dice, ella está preguntando, dice que bueno, que a ellos Jeremías y incluso mismo Isaías, el mismo Ageo, les hablaron de profecías que iban a ser llevados cautivos, pero que Dios los iba a liberar y tal, y los iba a prosperar. Pero ellos no veían venir eso. Pero eso es interesante porque cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, que no entró porque no podía entrar, y le da la autoridad a Josué, ¿qué fue lo que dijo? Oye, oh Israel. Oye, oh Israel, Jehová Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y le enseñarás y le inculcarás a tus hijos al caminar, al comer, al levantarse, todo, cuando estés en la calle. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no olvides quién es Dios, quién es tu Dios. ¿Pero qué hicieron? Lo que la hermana estaba señalando con respecto a las profecías de algunos profetas antes de estos eventos. Se olvida muy fácil. Y si uno olvida tan fácil la palabra de Dios, es porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Yo creo que eso es correlativo. Pues. O sea, si yo no escucho, si yo no atiendo con diligencia la lectura, la palabra de Dios, evidentemente que no va a retener nada, porque
no está escuchando. Simplemente está viendo al que está diciendo algo. Entonces, nuestro acercamiento a la palabra de Dios escrita debe ser con atención, debe ser con dirección previa de oración al Espíritu del Señor. Señor, revélame lo que allí pasó para yo aprender y no equivocarme y no cometer los mismos errores. Hablamos de errores, ¿no? ¿Cómo repetimos los errores? ¿Eh? Y parte de, no es que es parte, Dios cuando se manifiesta a su pueblo para corregirlo, enseñarlo, bendecirlo y a veces maldecirlo. ¿Por qué lo hacía, hermano? Porque ellos, como parte de esa comunidad diádica entre su pueblo y él, lo que hacíamos o lo que hacían afectaba el nombre de Dios. Y eso debe a nosotros decirnos algo. Nuestro actuar no solo afecta a los que nos ven, sino al Señor. Y complementando un poquito para seguir, fíjense que yo en una ocasión decía que los cristianos podemos pecar cuanto queramos. Estamos habilitados para pecar, ¿o no? Usted es libre de pecar o no. Usted es libre de hacer lo que quiera con su propia vida. En su yo personal o en medio de la oscuridad, donde nadie te ve, aparentemente. Y lo interesante de eso, por decirlo de manera un poquito exagerado, es que si usted es un hijo de Dios y ha conocido al Señor y ha fallado de manera deliberada, yo estoy seguro por la palabra de Dios que si usted es un hijo de Dios que se ha apartado, Dios lo va a traer nuevamente, como lo ha demostrado en las historias bíblicas y en la experiencia de Dios con el pueblo. Cada vez que pecaba, lo castigaba y le decía, pero hago esto para corregirte, para que vuelvas a mí. El problema no está allí, el problema está en el daño que yo hago con mis pecados hacia los de afuera. ¿Por qué, hermano? Porque seguramente esa persona que me vio como cristiano y me ha visto como un hombre o una mujer cristiana de confesión y de actos, me ve caer, me ve hacer cosas que no son correspondientes con mi fe. Esa persona se va a alejar y nunca va a creer en el Señor. Solo por su misericordia sucederá. No va a creer. Y esa persona quizás se pierda por eso. Se pierda. Pero yo, como hijo de Dios, Él me va a rescatar. ¿Y el otro? Entonces, somos libres para pecar cuanto queramos. El problema es que voy a hacerle daño a Cristo en la vida de otros. Como esa comunidad diádica entre su pueblo y Dios, donde Dios no quiere que tú afectes su nombre en la vida de otros. Ok, vamos a avanzar a la otra lámina. Fíjense todo lo que está detrás de esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué nos has amado? Pero ellos están apelando ¿a qué? A toda una realidad pasada que todavía no terminan de ver eso que les prometieron los profetas, o que Dios les prometió por medio de sus profetas. Es una angustia. Es una angustia que se ve hoy en el pueblo de Dios. Cuando se miente en el nombre de Dios diciendo, siémbrale a Dios para que Dios te prospere. Eso es mentira. Véndele tu casa o tu carro. Yo he repetido eso 200 veces. No sé cuántas veces lo voy a repetir. Entonces le prometen algo que Dios no ha dicho, pero dicen que hablan en nombre de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Deshonrar el nombre de Dios. Deshonran el nombre de Dios. Pero quiero usar la palabra de Junior Kelly, Junior Kelly, que se llama Junior, un cantante, ¿no? Que dice, pastor, ¿pero qué falta? No falta nada. Porque ya el Señor ha juzgado a esos.
falsos cristianos, falsos profetas, falsos pastores. Ya están juzgados, dice Pedro. Y Pedro pone dos ejemplos fulminantes. Dice, están juzgados como Dios juzgó al mundo en agua. Están juzgados como Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra. Así. O sea, vean los argumentos que usa Pedro para decir, ellos ya han sido juzgados. No tienen revés. Y vean el otro elemento, ¿no? Del contexto, lo que está detrás. Dice, las condiciones económicas de la comunidad restaurada eran de mayor pobreza y miseria. Imagínense. ¿En qué nos has amado? Pero mira cómo estamos. Mira cómo vivimos. Nos oprimen, nos persiguen. Estamos empobrecidos. Y cuando leímos a Jeremías, ¿qué dice Jeremías? Señor, ¿por qué prosperan los malvados y por qué viven tranquilos los impíos? Vean que la queja viene aún del profeta. Y sigue el desempleo. Entonces, vean los elementos que están detrás. El desempleo se había extendido. No había paga para la mano de obra ni pagar el transporte animal. O sea, era un verdadero sometimiento. Las cosechas fracasaron a causa de la sequía, las plagas y el granizo. Un caos total. O sea, hemos hablado de crisis aquí. ¿A qué se parece esto? A una gran crisis. Pero no era una crisis de un día. Más o menos, hermano, más o menos, para hablar de décadas, previo a 30 décadas antes, ellos estaban experimentando esto. No fueron 2 días. ¿Nosotros llevamos cuánto? 25. Dicen algunos. Con una situación global que está afectando el planeta y pone en amenaza el planeta. Estamos bajo una amenaza nuclear, hermano. Está eso ahí. Pero nosotros tenemos esperanza. Ok, ahora sí, vamos a avanzar allí. Entonces, vean el contexto que está detrás de las preguntas. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo podemos entenderlo? Ahora, ¿qué cosas hay detrás de nuestra actitud y de nuestro accionar? ¿Qué contexto tenemos atrás? Que nos hacen actuar y caminar a veces contrario a lo que Dios ha ordenado. Cosas como estas o cosas más simples que estas. A veces cosas insignificantes. Yo no creo que ninguno de nosotros hoy, bajo este tiempo de la iglesia, en el siglo XXI, tengamos una situación como ellos. No creo. Porque yo veo la congregación y no veo un flaquito aquí. No veo uno que esté flaquito y que tenga problemas de desnutrición por la comida. No veo a ninguno desnudo aquí. Todos están vestidos. Creo que el milagro de Dios se sigue cumpliendo. Aquel milagro de la multiplicación de los panes. Creo que el milagro de la multiplicación de los panes se sigue repitiendo hoy. En cada pueblo, en cada lugar donde se necesita. No será jamón, pero Dios ha provisto pan. Ok, vamos a seguir leyendo. Vamos a dejarlo allí. Vean lo que sigue en el texto, hermano. Versículo 6 al versículo 9, ¿no? Vean lo que dice. Vean lo que dice el Señor al pueblo por medio del profeta. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
en qué ofrecéis? Empieza Dios a responder. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová, en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? O sea, eso me llama mucho la atención. Porque no es que lo están diciendo. Dios está viendo aquí en la mente de su pueblo, de sus líderes sacerdotales. Está diciendo, ustedes ustedes están pensando que mi mesa es despreciable. Cuando habla de mesa aquí, no está hablando de una mesa física como esta. Yo creo que está hablando de lo que Dios les da. La provisión que Dios da. No una mesa cuadrada, porque ¿qué vas a comer tú allí? No, les da la mesa, les da provisiones, les da bendiciones. Y vosotros, los líderes, el sacerdote representa el mayor liderazgo, al igual que el profeta. Ustedes, los sacerdotes, menosprecian mi mesa, menosprecian las bendiciones que yo les estoy dando. Eso debe ayudarnos a nosotros a reflexionar un poco. Y hablábamos de qué? De la comunidad diádica. ¿Recuerdan? No podemos hacer nada que afecte el nombre de Dios, porque Él es parte de nuestra comunidad. Somos parte de su comunidad. Dios y nosotros. Dios y su pueblo. Pero ¿cuántos hijos e hijas de esa comunidad de Dios está viviendo en aquello que a Dios no le agrada? ¿Cuánta gente que dice ser del Señor deshonra su nombre? Desprecia su mesa. Yo quiero ser un poquito más fuerte. Patea la mesa de Dios. Con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos. Vean cómo sigue el texto, hermano. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Vean lo que dice. O sea, yo quiero entrar en el campo de que Dios está viendo el pensamiento de ellos. Ellos no están diciendo a la gente, no, este animal está cojo, este animal tiene la pata quebrada, no. Dice, ¿en qué pensáis que lo que estás haciendo no es malo? Pensáis que lo que estás haciendo no es malo. Y vean cómo lo dice el autor, cómo lo dice el profeta, de parte de Dios. Y ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Y yo quiero agregarle esto. Y decís, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Qué interesante. Y hace una tremenda comparación. Yo quiero leer ese versículo 8 nuevamente. Permítame leerlo nuevamente. Y estemos atentos a eso, ¿sí? El versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, yo quiero agregarle esta palabra, decís o dicen, ustedes los sacerdotes, no es malo. ¿No es malo? Aquí la pregunta tiene otro sentido. Dios le dice, ¿no es malo? ¿No es malo lo que están haciendo? Pero ustedes dicen que no. Está tratando de entender. Ustedes dicen que lo que hacen no es malo. Pero yo les pregunto, ¿no es malo? ¿No es malo lo que hacen? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, vuelven a decir, ustedes dicen, ¿no es malo? Como es una pregunta retórica que dice todo lo contrario. Si es malo, si es malo. Pero ustedes dicen, no es malo.
Muchos de nuestros actos, hermano, yo no quiero aquí ponerme a regañar a nadie, pero a la luz de las Escrituras tenemos muchas cosas que corregir, que nosotros pensamos como estos líderes sacerdotales, y la hacemos, y en nuestra mente decimos, no es malo. Pero Dios nos está diciendo hoy, ¿no es malo? ¿No es malo? Que presentes la ofrenda coja, ciega, y lo peor, ¿no es malo? Y continúa el texto del 9 diciendo, perdón, termina eso diciendo esto. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vean que hay un énfasis aquí en este texto, todo el texto de Malaquías, que siempre termina diciendo, por lo general, así dice Jehová de los ejércitos. Quien ha hablado es Dios, no el profeta. Quien habla es Dios, quien reclama es Dios, quien evalúa lo que está haciendo el pueblo de hechos y de pensamiento. Dios le dice, ustedes creen que lo que hacen está bien para ustedes, pero lo que yo veo es que lo están haciendo mal. Están caminando mal, están pensando mal. Por eso actúan como actúan. Y se han olvidado que afectan con sus acciones mi nombre sobre la humanidad que aún no ha creído. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, que es cuidar a Jesús en nuestra vida. Cuidar a Jesús en nuestra vida, en todo. Y quiero enfatizar esta pregunta y veámosla como que si el Señor estuviera aquí diciéndonos, ¿no es malo lo que haces o lo que estás haciendo? ¿Estás seguro? ¿Cuánto te quejas? ¿Hasta dónde ha llegado tu queja? ¿No es malo? Vamos a ponerla de atrás. Porque la invertí, hermano. Pero yo creo que eso también que se ha invertido. Porque tiene que ver con ese pensamiento que creemos que no es malo. Y vean lo primero que uno puede recoger aquí, que es lo primero que leímos. El Señor hace saber al pueblo por medio del profeta el por qué dudan de su amor y su justicia. Ya lo leímos, vamos a repasarlo allí. Uno, Dios anunciaba que Él amaba a su pueblo, pero el pueblo se preguntaba, ¿en qué nos amaste? Qué osadía, qué irrespeto, que hoy el pueblo diga a Dios, ¿en qué nos ama? Cuando le ofrece a un pueblo algo que Dios no ha ofrecido. Cuando le dice a un pueblo que haga cosas que Dios no ha dicho. Y cuando la gente que no recibe lo que supuestamente Dios le ha prometido por boca de esos mentirosos, terminan odiando al Señor. Odiando al Señor. Y lo dicen de muchas formas. Esos evangélicos son unos ladrones. Esos evangélicos que quieren es pura plata, puro dinero. Nosotros vimos aquí unos videos hace unas clases atrás de esos falsos pastores que son multimillonarios. Ustedes lo vieron en el video. Un tal Copeland, Kenneth Copeland, ¿qué es lo que se llama? Multimillonario, tiene 5 avionetas, 5 aviones y jet. ¿Para qué sirve eso? Mientras tu hermano que está al lado no tiene necesidad de algo. Son bandidos, son anticristos, y son infiltrados en la obra de Dios como ovejas, pero son lobos. No nos dé miedo decirlo, porque por la causa de la verdad Jesús murió. No esperemos nosotros menos que Jesús. Entonces fíjense cómo lo describe el Señor al profeta. ¿En quién los amaste? Entonces vean cómo le dice. Cuando amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Cuando convertí los montes de Edom en desolación y abandoné su heredad.
cuando ellos reconstruyeron lo arruinado y yo lo volví a destruir. En mi indignación eterna contra Edom, cuando les he prometido que verán lo que sucederá en Edom. O sea, es Dios diciéndole, ¿sabes que Edom fue maldita prácticamente? Por la actitud que tuvieron. Y Dios los maldijo. Dios protegió al pueblo de Judá, el pueblo que él había elegido para él, y lo protegió de esta amenaza potencial. Ok, vamos a pasar a la otra vez si no estaba invertida. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre y en qué te hemos deshonrado? O sea, yo creo que la pregunta misma del profeta dice mucho, ¿no? Dice demasiado. Y que deberíamos hacernos a nosotros. Y no decirla como ellos lo dijeron. Porque ellos lo dijeron reclamando por la realidad del contexto que hemos hablado. Ellos esperaban prosperidad económica, ser poderosos, ser un imperio que dominara también. Querían tener prosperidad, grande, de todo. Sin embargo, no fue así. Y ellos preguntaron, aquí habla ya el líder. Ya esta pregunta pasa del pueblo sencillo, ahora pasa al liderazgo de la iglesia. Imagínense qué tan grave estaba esa comunidad, ese pueblo, que a sus líderes llegaron a preguntarle a Dios, a reclamarle a Dios, a ser osados a Dios, cuando le dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Yo, el liderazgo. ¿Recuerdan eso que hablamos la otra vez? Y no sé si tiene mucha correspondencia, pero tiene algo. ¿Recuerdan aquella cantante famosa, yo no sé quién es, que le dijo en un acto de adoración, entre comillas, aquella cantante famosa, no sé cómo se llama, que había otro cantante que estaba muriendo y estaba. ¿Cómo? Christian de Clare. Christine de Clare. Entonces ella dijo esas palabras que ya ustedes las han escuchado de mi boca. No aceptamos un no por respuesta al Dios Todopoderoso. No aceptamos un no por respuesta a ti, Señor Dios Todopoderoso. Qué respeto. Y eso se sigue vendiendo hoy en algunos discursos, en algunas iglesias, que dicen ser iglesias del Señor. Pero sus líderes, porque aquí habla de los líderes, el sacerdocio, y ya vamos para allá. El sacerdocio, el que representa al pueblo, el que lleva al pueblo a la adoración y a la comunión con Dios, con el Padre Todopoderoso. El Dios Santo, Santo, Santo. El sacerdote. El sacerdote. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Ahora vamos a ver por qué el Señor, por qué preguntaron eso. Y vean la respuesta de Dios. Espero que no esté invertida la lámina. El Señor habla de liderazgo sacerdotal. Desde el versículo 6 al versículo 9 del capítulo 1. Vean cómo lo responde. No me han honrado. No, cuando el texto dice, hermano, dice, ¿en qué te hemos deshonrado? Perdón, aquí arriba. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? La NBI dice diferente, pero casi igual. ¿Dónde está el honor que me merezco? Si yo soy el Señor. ¿Dónde está el respeto que se me debe? Si yo soy el Señor. Qué interesante. Ahora vean lo que está diciendo Dios de alguna manera a través del profeta al pueblo. Ustedes los líderes, los sacerdotes, no me honran. No me llaman padre, pero no me honran. Oye, pero eso parece muy actual. Muy actual. Mucha gente habla del Padre, de Dios y el Padre, el Todopoderoso, el Adonai, el Al-Shaddai, el Elohim, el Santo, Santo de Israel. Me llaman Padre, pero no me honran.
Es como diciendo, les queda muy grande en su boca mi nombre. Y de alguna manera yo me alineo con el pueblo, con el pensamiento hebreo del pueblo de Dios cuando ellos no nombran a Dios. Ellos no dicen Yahvé o Yahweh, ellos dicen Adonai. O sea, se escribe Yahweh, pero se pronuncia Adonai. Imagínense lo respetuoso de ese pueblo en ese aspecto. Y no dicen Dios, Jehová, sino dicen Elohim. Elohim. El Eterno. O sea, de lo que quiero resaltar aquí es hasta dónde llega, hasta dónde debe llegar el respeto de pronunciar el nombre de Dios para deshonrarlo. Porque cada vez que lo pronunciamos, pero hacemos cosas contrarias a ese nombre, lo deshonramos. Pero ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Eso se lo dice al liderazgo. Pero hay algo interesante allí que, vamos a ver, ofrecen sobre el altar pan inmundo, nada menos y nada más. O sea que yo le llevo a Dios lo peor que tengo. ¿Recuerdan la viuda, aquella viuda en el templo que dio lo único que tenía? Fue una ofrenda fragante al Señor. ¿Y qué dijo de los fariseos? Ellos dan de lo que les sobra. Tienen demasiado, pero dan de lo que les sobra. Pero esta mujer, que no tiene nada, dio lo único que tenía. Que tiene una similitud o un paralelo con la viuda de Sarepta. Allá cuando Elías le dijo al Señor, ve allá que la viuda de Sarepta, allá en aquel pueblo filisteo, y le dices que te dé de comer. ¿Y qué dijo la viuda? Oye, lo que me queda es una harinita, un poquito de aceite para comer mi hijo y yo y morir. Pero si Dios ha dicho eso, entonces lo haré. ¿Y qué pasó cuando obedeció? Las tinajas se llenaron de harina y de aceite y de todo y no le faltó nada hasta que la hambruna pasó. ¿Creemos eso? ¿Lo creemos? Tenemos que creerlo, porque Dios ha bendecido a esta nación y a su pueblo aquí en este país, en las diferentes geografías de nuestra nación. Ha bendecido a su pueblo con pan y no lo ha permitido que pase hambre. Pero no lo estamos viendo. Queremos es abundancia, jamón plum rolls. Y disculpe la propaganda. Aunque yo sé que Alexandra no come jamón, ni Alicia tampoco, pero ella lo vende. Yo no quiero eso, pero yo lo vendo. No es una broma, es una broma. Entonces mire lo que sigue aquí. Piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Así había llegado a pensar ¿quién? El liderazgo que conduce al pueblo a la adoración y a la alabanza, al Dios vivo. Increíble, increíble. Pero vean, como les dije al comienzo, ¿qué estaba detrás de eso? Toda una realidad que ellos no veían cumplirse. Porque es cuando ellos dicen, no es cuando Dios ha decidido bajar para liberar, para bendecir, para sanar y para honrar al pueblo que le obedece. Ofrecen animales defectuosos en el sacrificio y dicen, ya lo dijimos, ¿verdad? ¿No es malo lo que hacen? ¿Qué cosas estamos haciendo que creemos en nuestro pensamiento que no es malo? ¿Qué cosas? Usted lo sabrá. Pero es tiempo de cambiar. Dios nos ha dado tiempo y nos da tiempo y nos da oportunidades para cambiar, para dar la vuelta. Decir, no, Señor, yo no quiero hacer más eso. Yo renuncio a eso. Yo no quiero que tú me preguntes, ¿es que acaso no sabes que lo que haces está mal? Que no sea el pastor quien lo diga aquí, sino que sea la palabra la que esté encima diciéndolo.
Entonces hace la comparación muy bonita, ¿no? Y una comparación interesante, porque dice, bueno, ustedes a sus príncipes que ven, les llevan lo mejor, pero a mí, que no me ven, pero que les he dado todo, me desprecian. Y me llevan lo peor, la peor ofrenda es la que me llevan, lo peor. Ahora yo quisiera que pensáramos en eso, ¿no? ¿Qué ofrenda llevamos al Señor cada día? ¿Qué ofrenda? Porque nuestra vida, dice Pablo a los romanos, cuando escribe a la iglesia, a los romanos, les dice, ¿es que acaso no sabéis que soy templo de Dios y que en el templo de Dios habita el Espíritu Santo? ¿Y que acaso no saben ustedes que somos pueblo elegido, nación santa? ¿Acaso no saben ustedes? Eso lo dijo Pedro, pero Pablo dijo, presenta vuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora, ¿qué ofrenda estamos llevando a Dios cada paso? Fíjense lo interesante de esto. Y quiero dramatizarlo. En el andar y en el pensar. No es suficiente en el andar. Se complementa y se consolida en el andar y en el pensar. No están separadas esas dos cosas. Están juntas. Yo no puedo hacer nada bien al andar si mi pensamiento está en otro lado. Yo no puedo honrar a Dios que está diciéndole al pueblo que ustedes están creyendo mal lo que creen. Porque piensan esto y lo otro. Y no es así. ¿Qué ofrenda estamos trayendo al Señor? Escuche bien, a la presencia misma de Dios. ¿Qué tipo de ofrenda? ¿Y cuándo voy a parar? ¿Cuándo voy a parar? ¿Cuándo voy a girar y a dar un cambio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pregunta el Señor. Ok, vamos a la otra lámina. Entonces vean esta gran pregunta, ¿no? Que es la otra parte del texto, ¿no? Que es muy interesante. Yo creo que todo es interesante, ¿verdad? Porque te ubica en lo que yo decía al comienzo, ¿no? Somos una comunidad diádica con el Señor. No podemos hacer nada que afecte el nombre de Dios. Ni Él ha hecho nada que nos afecte a nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha manifestado y está escrito y que se escribió lo que necesitábamos saber. Todo lo que Dios ha hecho ha sido porque nos ama. Pero ustedes preguntan, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Solo basta ir a las Escrituras para ver en qué nos ha amado Dios. ¿En qué nos ha amado? Y vean entonces esta pregunta que estamos aquí del 10 al 14. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? ¿Lo aceptaré? ¿Usted aceptaría una rata muerta en las manos si yo se la doy? ¿O una carne podrida de 10 días? Ay, qué divino, qué sabroso, diría usted. Creo que la pregunta tiene ese sentido, hermano. Tiene esa implicación. O sea, quieren que acepte esa podredumbre en mis manos. Y vean la lectura, ¿no? Para terminar acá. Puse el 10 allí, ¿verdad? Pero es a partir del 9. Entonces vean lo que dice, lo que ahora comenta el profeta. Ahora el profeta interpreta lo que Dios ha estado diciendo. Vean lo bonito de esto. Dice, ahora pues, orad por el favor de Dios.
Aquí el favor es por la bendición de Dios y no por la maldición. Orad por el favor de Dios. Qué bonito saber eso, ¿no? Hemos hablado de la oración la oración en la iglesia. Y vean cómo en este contexto el medio, hermano, el medio para que Dios tenga misericordia es oren para que Él tenga misericordia. Y eso dice la intensidad de lo que Dios está sintiendo cuando se comunica con el pueblo. Es intenso lo que Dios está experimentando. Y el profeta lo transmite de la misma manera. Orad. Orad. Oren por el favor de Dios. Para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas y alumbre mi altar de balde? O sea, fíjense lo que está diciendo el profeta, que Dios se lo dice, ¿hay alguno entre ustedes que pueda cerrar las puertas para que nadie ilumine mi altar? O sea, vean la indignación y la intensidad de la pregunta, que Dios le dice, ¿hay alguien entre ustedes que cierre las puertas? Ahora, ¿por qué hay que cerrar las puertas del templo? Porque no quiere que nadie entre a prender incienso o prender la luz, como dice el texto, ¿no? Y alumbre mi altar en balde, de balde. O sea, de balde es en vano. O sea, no quiero que nadie encienda la luz porque es en vano lo que van a hacer. No sirve, no lo acepto. No lo acepto de vuestra mano. Que alguien se anime y cierre las puertas. Vean la intensidad de la indignación de Dios. Cuando se le preguntó, hermano, ¿en qué nos has amado? ¿En qué me amas tú, Señor? Y hay hoy personas, hermanas, hermanitos, como usted lo quiera llamar, que se atreven a llamar a Dios papito, chubito. ¡Qué irrespeto! ¡Qué grosería! Llamar al Dios santo, santo, santo. Entonces lo confunden con que no, es que Dios entiende. No, Dios no entiende eso. Dios lo que ve es que quieres acercarte a Dios con las manos o pensando que lo estás haciendo bien, pero está mal. Debemos dirigirnos a Dios con la magnanimidad, ¿no? Magnanimidad que Dios se merece. Que Él se merece. Y vean lo que sigue, ¿no? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Él lo dice, no lo dice el profeta. Yo soy grande de comienzo hasta fin, de principio a fin. Eso no está en cuestionamiento. Ustedes pueden creer lo contrario, pero ese soy yo. Y vosotros lo sabéis, y vosotros lo habéis profanado cuando decís. O sea, vean qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice? Le está hablando a quién, a los sacerdotes. Vean lo que le está diciendo. Ustedes han profanado mi nombre. Y vean con qué cosas Él califica la profanación. Vean lo que dice. ¿Qué número es 12, no? Ok, repito esa pregunta. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Vean lo que dicen. Ya no lo piensan, ya lo dicen.
Al comienzo pensaban, pero ya habían perdido todo respeto a Dios y ya no lo dicen, sino que ya no lo piensan, sino ya lo dicen. Vean qué dice. Cuando decís cuando dices que su alimento es despreciable, cuando dicen que inmunda es la mesa de Jehová, qué bárbaro. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. Entonces viene la pregunta, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Usted lo aceptaría? ¿Usted aceptaría que alguien le llevara un perro muerto de 4 días a su casa para que lo, qué sé yo, para que haga una parrilla o algo así? ¿Ven lo repugnante? Lo que quiero es que veamos la repugnancia de lo que estaban haciendo y de lo que Dios está diciendo. Esto es inaceptable. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Cuando habla de vuestra mano, habla de la vida, hermano. La mano es como, las manos, ¿qué hacen las manos? Las manos construyen, las manos hacen, las manos laboran. No puedo aceptar esos hechos de ustedes porque son despreciables. Pero ustedes me tratan de manera despreciable. Llaman inmundo a mi mesa. Llaman inmundo lo que yo les doy. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Lo que yo les doy, lo que yo les doy por bendición. Ustedes los llaman inmundo. Es intenso la denuncia de Dios. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es también, y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. Vamos aquí rapidito. El profeta Malaquías se pronuncia. Ahora puedes orar por el favor de Dios para que tengan piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hay de vosotros que cierran las puertas, lo alumbre, mi altar de balde. Yo tengo complacencia, no tengo complacencia en vosotros, y de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dice Jehová de los ejércitos. Para que quede eso aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Vosotros habéis profanado mi nombre. Y vaya a ver, ya lo leímos, cómo lo profanaron. No solamente pensando en él, sino diciendo. Piensan y dicen. Inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que mi alimento es despreciable, mi mesa es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidioso eres tú, Señor. Y me desprecias. Qué fastidio es ir a orar. Fastidioso ir a orar. Es muy aburrido. ¿Acaso hay alguna diferencia entre eso? Pero el Señor dice, el profeta dice, ¿qué dice? Oren para que reciban el perdón de Dios, el favor de Dios. Trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y te presentaste aquí con ofrenda. ¿De qué manera nosotros presentamos nuestro cuerpo, que debe ser presentado en sacrificio santo, agradable a Dios cada día? ¿Así? ¿Así? ¿Con lo peor? Hay una demanda de Dios muy intensa a cómo debemos acercarnos a la mesa, a cómo debemos traer la ofrenda a Dios. Y usted y yo somos la ofrenda. Presentamos nuestro cuerpo como ofrenda, ¿qué? Agradable, santa, agradable y perfecta. No así como denuncia el Señor, de lo hurtado, de lo peor, de lo que está cojo, de lo que está ciego. Y piensan, dice el Señor a este pueblo, y dicen, ¿no es malo?
¿No es malo lo que están haciendo? ¿Por qué creen que lo están haciendo bien? Porque olvidaron la palabra de Dios. La olvidaron totalmente. Como decía la hermana Alexandra, Dios hizo tantas cosas y nos mostró su amor, pero lo olvidaron. Es muy fácil, hermano, olvidar el amor de Dios por nosotros. Es muy, muy fácil. Vamos a la última. Y entonces vean la pregunta, que está repetida, pero tiene un propósito. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Qué es lo que yo le ofrezco a Dios cuando me acerco a Él? ¿Lo mejor o lo que está dañado? ¿Es que acaso el profeta no ha denunciado en muchas ocasiones? Ustedes hacen y deshacen y viven como quieren y luego vienen aquí a presentarse en el altar a dar honra y traer ofrendas. No acepto eso. Es abominable para mí, dice el Señor. Eso no ha cambiado. Porque Juan el Bautista decía, ¿recuerdan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Cordero. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ok, estamos allí. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? De esta experiencia. Yo creo que mucho, ¿verdad? Y lo que yo vaya a poner allí quizás me quede corto. Pero algo debemos tratar de fijar aquí. No podemos, hermano, seguir dándole largas de tiempo a cosas que no agradan a Dios de nuestra vida. Tenemos que tomar una decisión como pueblo de Dios. Porque lo que muestra el profeta, lo que muestra Dios al profeta de este pueblo, en este contexto particular de la historia, es que el pueblo creía que estaba viviendo bien, pero lo estaba haciendo mal. Y que el pueblo que creía que podía hacer lo que quería, tal como hoy hace el pueblo de Dios. Quiere hacer lo que quiere con su vida. Y se justifica y dice, no, lo que hago no está mal. Pero el profeta dice, lo estás haciendo mal. Hay tiempo de cambiar, hay tiempo de girar, hay tiempo de ser un verdadero discípulo o discípula o siervo o sierva de Dios, consagrado a Él. Dios quiere mostrarnos su amor por medio de su poder, hermano, y de su gloria. No lo estamos dejando. No dejamos que Dios manifieste su misericordia para otros. Porque somos egoístas. Tal como el pueblo hebreo lo es. Secuestraron la palabra para ellos. Se creyeron que eran únicos, pero no son únicos. La humanidad que Dios ha creado, esa es única para Dios. Y quiere que toda se salve. Porque esa es su voluntad. Pero nuestra voluntad contradice la voluntad de Dios. Y lo vemos plasmado en las Escrituras. Y lo vemos plasmado hoy en día. ¿Qué aprendemos, hermano? Ya vamos a tratar de llevarnos esto al menos. Dios está obrando su plan perfecto a pesar de nuestras imperfecciones. A pesar de nuestras imperfecciones. Su plan no se detiene por el pecado de un pueblo o el pecado de uno de sus discípulos o uno de sus profetas. No se detiene. Y no se detendrá hoy tampoco. Nuestro marco de referencia sobre la obra de Dios para obedecer es mayor que la de los protagonistas bíblicos. Por lo tanto, mayor es nuestra responsabilidad por lo que hacemos con nuestra vida de comunión con el Señor. Mayor es nuestra responsabilidad. Por eso debemos bajar nuestra cabeza ante las Escrituras, ante la palabra de Dios. Tenemos que rediseñar y reevaluar el horario, el tiempo de dedicación a las Escrituras. Es fastidiosa. Eso puede llegar a ser lo mismo que el Señor dice. Presentas tu ofrenda de lo peor. A veces leer las Escrituras
Es como lo dice el profeta allí. Qué fastidioso eres, Señor. Qué fastidio es tu palabra. Ay, esas largas listas. Qué fastidio es tu palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque llega cualquier engañador y dice 4 estupideces y somos arrastrados en la ignorancia de otro. El plan de Dios no cambiará a pesar de mis acciones imperfectas, pero tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga ricamente.